Pedro Infante dejó caer la partitura antes de que alguien alcanzara a reaccionar. El papel golpeó el piso con un sonido seco, mínimo, pero suficiente para que todos en la cabina de la XEW se quedaran inmóviles. El productor, un hombre de traje oscuro, cejas puntiagudas y esa seguridad que solo da el respaldo de directivos invisibles, no detuvo su caminata alrededor del micrófono. Señaló el atril con la punta de un lápiz. «Lo que pasa, Pedro», dijo, sin molestarse en mirarlo a los ojos, «es que ya no podemos darnos el lujo de repetir tomas por nostalgias. La audiencia quiere lo que vende hoy. ¿Me explico?». La frase cayó como un ladrillo en una habitación de cristal. No hubo insulto, no hubo grito, pero todos entendieron la intención. Reducir a Pedro Infante, símbolo, voz, mito viviente, a una nota al pie, a un recuerdo incómodo que ocupaba demasiado espacio en la programación. Los músicos fingieron revisar afinaciones. El operador de consola se inclinó tanto sobre los controles que parecía querer desaparecer entre los cables. El locutor, parado junto a la puerta, tragó saliva con un gesto que pretendía ser una sonrisa. Javier Solís, que había llegado solo para una prueba de sonido breve, dio un paso hacia adelante sin que nadie se lo pidiera. No hizo ruido. Simplemente entró en la zona donde el silencio ya tenía olor a deshonra. Pedro seguía con la mirada fija en el suelo, como si intentara reorganizar su propio orgullo entre las hojas tiradas. Javier apoyó la mano en el atril que Pedro había abandonado. Su voz salió baja, precisa, del tipo que obliga a escuchar incluso al que preferiría no hacerlo. Aquí no se humilla a un hombre que sostuvo esta industria cuando todavía le temblaban las luces, dijo. El productor levantó el rostro, sorprendido por la insolencia. No esperaba réplica, mucho menos de un joven que aún estaba escalando espacios entre boleros, rancheras y programas nocturnos. Javier no retrocedió, no necesitó alzar la voz. La firmeza estaba en la postura, en los hombros relajados, en esa manera suya de mirar como quien está preparado para perder, si eso significa quedarse del lado correcto. Nadie respiró. Ni las agujas de los medidores de audio se atrevieron a mover un milímetro. El productor frunció el ceño. «No es asunto tuyo, Solís». «Lo hago mío», respondió Javier, sin titubear. «Usted decide cómo tratar a la gente. Yo decido si lo permito». No hubo dramatismo. No hubo heroísmo inflado. Solo un límite dicho con la calma que a veces es más peligrosa que el enojo. El productor abrió la boca para contestar, pero encontró la mirada de todos encima. Los músicos, el operador, incluso el muchacho que alcanzaba vasos de agua. Nadie apoyó abiertamente a Javier, pero tampoco apartaron la vista. Y eso, en un estudio de radio, equivalía a una declaración. Pedro Infante levantó lentamente el sombrero que había dejado sobre una silla. No habló. No necesitó hacerlo. La vergüenza no era suya. Todos lo sabían. El productor carraspeó, fingió revisar la hora en su reloj de pulsera, un artefacto demasiado brillante para pasar desapercibido, y soltó. «Tomemos 5 minutos». Salió de la cabina antes de que el silencio pudiera devorarlo. La puerta se cerró con un golpe que no fue fuerte, pero sí final. En cuanto el productor desapareció por el pasillo, los murmullos se levantaron como polvo tras una corrida de caballos. Un violinista murmuró algo sobre «nunca lo había visto así». El ingeniero de sonido exhaló como si llevara media hora aguantando el aire. Pero nadie se acercó a Javier. Había una mezcla de respeto y temor que lo rodeaba, como esos vacíos de aire caliente que se sienten antes de una tormenta. Pedro dio un paso hacia él. No sonreía. Tampoco parecía quebrado. Más bien tenía la expresión de un hombre que entiende que la peor parte de una humillación no es recibirla, sino que otros la presencien en silencio, y alguien decida interrumpirla. «Gracias, muchacho», dijo, apenas audible.
Javier negó con la cabeza. No fue por ti, Pedro, contestó. Fue por todos. La frase no buscó consuelo, ni gloria. Era simplemente verdad. Una verdad que, en ese estudio donde tantas carreras habían empezado y terminado, tenía el peso de una declaración pública. Cuando el productor regresó, pálido, conteniendo la rabia profesionalizada de quien no puede permitirse un escándalo, pidió retomar la sesión como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado en la atmósfera, una grieta en la estructura invisible que dictaba quién podía ser maltratado y quién debía bajar la cabeza. Los 5 minutos que llenaron ese pasillo se convirtieron, con los años, en un rumor, luego en anécdota, y finalmente en leyenda. Porque ese día, sin música, sin público, sin cámaras, Javier Solís dejó claro que su voz no solo sabía cantar, también sabía detener un abuso antes de que se volviera costumbre. Y, aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendieron que aquella reacción, tal vez pequeña, quizá impulsiva, ya le había cambiado el destino. A él, a Pedro, y a la memoria de un país entero. El pasillo de la XW olía a café recalentado y cables viejos, ese aroma que solo aparece en los lugares donde se han decidido carreras en cuestión de segundos. Allí, lejos del micrófono que hacía unos minutos había sido campo de batalla, los cuchillos comenzaron a aparecer disfrazados de sonrisas. El primero en acercarse fue un trompetista veterano, famoso por decir menos de lo que sabía y observar más de lo que era prudente. Colocó una mano en el hombro de Javier. «Te metiste donde pocos se atreven». «Solís», murmuró, sin expresar si lo decía como elogio o advertencia. Antes de que Javier pudiera contestar, un asistente se asomó desde la oficina contigua, con la típica prisa fabricada. «El licenciado quiere hablar contigo», dijo, apuntando con el pulgar hacia un despacho. Javier entró sin ceremonia. El licenciado Ortega, representante de una de las disqueras más influyentes de la época, estaba sentado detrás de un escritorio ancho, de madera oscura, donde reposaba la carpeta con el contrato preliminar que ambos venían negociando hacía semanas. No levantó la vista enseguida. Dejó que el silencio hiciera su propio trabajo. «Tienes talento», comenzó, deslizando lentamente un lápiz entre los dedos, «pero la industria se mueve con equilibrio. Y hoy... bueno, digamos que lo alteraste». Javier se apoyó en el marco de la puerta. No se sentó. No buscó suavizar tensiones. «Lo alteró él», contestó, refiriéndose al productor sin nombrarlo. Ortega suspiró, ladeando la cabeza como quien intenta explicarle a un hijo testarudo que el mundo no funciona solo con valentía. «No es tan simple. Hay jerarquías, intereses, acuerdos que tú no ves. Y Pedro...» Calló un segundo. «Pedro ya no es el centro del negocio, Javier. Debes pensar en ti». La frase quedó suspendida. Javier respiró hondo, pero no para tranquilizarse. Era una respiración de decisión. Si pensar en mí significa aceptar humillaciones ajenas, entonces no me interesa. Ortega apoyó el lápiz sobre la mesa. Y si te cuesta contratos, que cueste lo que tenga que costar. El representante cerró la carpeta con un golpe suave, casi triste. No dijo sí ni no. No amenazó. Esa ambigüedad, ese terreno pantanoso donde las decisiones se ocultan entre gestos diplomáticos, era más peligrosa que una negativa abierta. Javier salió del despacho sin mirar atrás. Podría haber sentido miedo, pero sentía otra cosa. Una convicción áspera, del tipo que se adhiere a la piel y no se despega ni con agua caliente. A unos metros, Pedro estaba sentado en una banca larga junto a la ventana. Tenía el sombrero sobre las rodillas. La cara no mostraba rencor, mostraba algo peor, cansancio moral. Un cansancio viejo, acumulado después de años de sonreír
para un país que lo necesitaba entero, sin fisuras. No tenías que hacerlo, dijo Pedro, con voz baja. Javier se inclinó un poco, como si el gesto fuera parte de una confidencia entre iguales. Tampoco tú tenías que soportarlo. Pedro levantó la vista. Lo observó con detenimiento, como si quisiera medir hasta dónde llegaba ese muchacho que cantaba como si cargara silencios ajenos en la garganta. No van a dejarlo pasar, advirtió Pedro. A mí ya no me pueden hacer mucho, pero a ti sí. Javier sonrió apenas, con esa sonrisa seria que tenía una sola función: mostrar que la decisión ya había sido tomada. Si quieren, que me borren a mí primero. No era una frase para dramatizar, era un cálculo, un acto de lealtad que quizá nadie le había pedido, pero que él no podía evitar. Pedro bajó la mirada, tomó el sombrero y se lo acomodó despacio, como si respetara el peso simbólico de esas palabras. Entonces empezaron las señales. La primera llegó antes de que Javier abandonara el edificio. Su cita de prueba de sonido para la próxima semana había sido ajustada. Ajustada era la palabra elegante que los ejecutivos usaban cuando querían ocultar el filo de la tijera. En la calle, la tarde caía sin gloria. Un voceador ofrecía periódicos con titulares que hablaban de política, de accidentes, de triunfos boxísticos. Nadie mencionaba lo que había ocurrido en la cabina, pero en la industria todos lo sabían ya. La ciudad, esa ciudad que vivía en la frontera entre la modernidad y los corridos de antaño, estaba acostumbrada a que las historias verdaderas viajaban más rápido que las oficiales. Al anochecer, otro mensaje llegó. Un palenque en Guadalajara canceló su presentación por ajustes de programación. Era mentira. Javier lo supo de inmediato. Nadie reorganizaba un palenque sin un mes de anticipación, y mucho menos uno que ya había vendido la mitad de las mesas. Javier guardó el recado en el bolsillo sin arrugarlo. No dijo improperios, no golpeó paredes, no buscó consuelo. Había crecido entendiendo que cantar para ganarse la vida era también aprender a perder espacios, a ganar otros, a moverse entre sombras. Pero esa vez el golpe tenía una forma distinta, la forma de una advertencia. Mientras caminaba hacia su departamento, un sitio modesto, iluminado apenas por una lámpara con pantalla torcida, recordó la cara de Pedro, el gesto del productor, el silencio de los músicos. Recordó también algo que su padre solía decirle cuando era niño. Los hombres se miden por lo que defienden cuando nadie los está mirando. Esa noche, solo, con la camisa aún impregnada del polvo del estudio y del olor agrio del pasillo, Javier comprendió que lo que había defendido no era a un ídolo, ni una carrera ajena, ni una foto colgada en los cines. Había defendido algo que temblaba en el aire de toda una época: la dignidad del oficio. La idea de que la música no era mercancía pura, que detrás de cada voz había un hombre que merecía respeto. Y mientras la ciudad se iba apagando, una certeza lo atravesó. Los cuchillos no habían terminado de salir. Apenas empezaban a afilarse. Pero él no retrocedería, porque a veces, lo sabía bien, la leyenda de un cantante comienza fuera del escenario. En un pasillo estrecho, entre murmullos, entre amenazas que viajan sin nombres, y en la decisión de mantenerse de pie cuando todos esperan que bajes la cabeza. El rumor empezó como empiezan las cosas importantes en México, sin firma, sin origen claro, apenas un murmullo que se cuela por debajo de las puertas. Dicen que Solís cantará esta noche, susurraban en una cantina del centro. Dicen que no debería, respondían. Dicen que lo hace por él. Por Pedro. El país no sabía lo que había ocurrido en la XCW, pero la industria sí. Y las decisiones que se toman en la sombra
Siempre terminan proyectando una luz extraña sobre los que se atreven a levantar la cabeza. Javier Solís, después de la confrontación y de los castigos silenciosos que vino recibiendo, debió haberse escondido unos días, esperar, medir las aguas. Pero esa no era su manera. Esa tarde, mientras caminaba por la ciudad sin rumbo fijo, pasó frente a una cantina diminuta, sin letrero, con una puerta que parecía siempre a punto de caerse. Era uno de esos lugares donde los parroquianos se saludan por apodos, donde las historias se dicen en voz baja, donde los cantantes se prueban a sí mismos cuando nadie los mira. Javier se detuvo frente al umbral. No sabía por qué. O quizás sí. Necesitaba cantar. No para el público, no para la industria, no para que lo escucharan. Necesitaba cantar para ordenar el silencio que llevaba cargando desde la cabina. Entró. El ambiente estaba espeso por el humo de cigarro y el olor a tequila derramado sobre las mesas. En una esquina, un trío afinaba sin prisa. El dueño lo reconoció al instante. «Maestro Solís, ¿qué lo trae por acá?» «Necesito una canción», respondió Javier con una calma grave. «Una sola». El dueño dudó. Todos sabían que había problemas alrededor de su nombre, problemas que podían arrastrar a cualquiera. Pero también sabían que negarle un micrófono a Javier Solís era casi un pecado civil. «El escenario es suyo», dijo finalmente. El trío dejó a un lado la conversación y enderezó el compás. Javier tomó el micrófono como quien toma una verdad que lleva tiempo aguardando salida. No anunció la canción, no agradeció, no explicó nada. Simplemente cerró los ojos y dejó que la primera nota surgiera de un lugar más profundo que cualquier herida reciente. La voz de Javier llenó la cantina con un peso que ningún parlante de la radio podía reproducir. No era una voz de desafío, ni de queja, ni de vanidad. Era una voz que parecía sostener un juramento. La gente dejó de beber. El silencio fue entrando entre las mesas, desplazando el ruido como una marea lenta. Afuera, algunos curiosos se asomaron, atraídos por esa vibración que se colaba hasta la calle. Y entonces, al terminar la última estrofa, cuando el trío dejó caer los acordes finales, Javier dijo el nombre que nadie esperaba escuchar allí. Para Pedro Infante, nada más. No pronunció elogios ni aclaraciones. No denunció a nadie. No contó lo sucedido. Bastó ese gesto, ese simple nombrarlo en un sitio pequeño, lleno de desconocidos, para que la dedicatoria adquiriera la dimensión de un comunicado nacional. El silencio duró 2 segundos. Luego vino un aplauso desigual, tímido al principio, poderoso al final. El eco hizo vibrar los vasos en las repisas. El dueño de la cantina sintió que algo había ocurrido allí, algo que lo superaba. Entre el público estaba un joven estudiante de locución, que, como muchos, llevaba siempre consigo una grabadora portátil, usada, pero funcional. La encendió apenas Javier comenzó a cantar. Nadie lo notó. Esa cinta cambiaría el rumbo de lo que venía. Al día siguiente, sin ninguna autorización, la grabación empezó a circular entre locutores de confianza, entre músicos nocturnos, entre vendedores de discos piratas, que entendían mejor que nadie cuando una voz estaba diciendo más de lo que decía. La cinta llegó a manos de un operador de la radio que, en plena madrugada, decidió ponerla por error. Lo hizo sin aviso, con la intuición de quien percibe que está ante un momento que no quiere dejar pasar. México escuchó la dedicatoria a Pedro Infante. No entendieron el contexto, no necesitaban entenderlo. La emoción, el temple, la fuerza contenida en aquella interpretación hicieron que la historia hablara por sí sola. Alguien dijo, Solís le está devolviendo el nombre al que quisieron bajar. Otro dijo, está arriesgando la carrera. Nadie sabía si era cierto, pero todos lo sintieron como verdad. Las cartas comenzaron a llegar a la XEDU. Primero decenas,
luego cientos. Pedían repetir la grabación, pedían que Solís y Pedro cantaran juntos, pedían que respetaran a los cantantes, pedían, en palabras simples, dignidad. En los mercados, la voz de Javier se convirtió en comentario obligado. En las peluquerías, lo compararon con gestos antiguos de valentía. Los boleros vivían de esas historias, de esos matices entre honor y tragedia, entre aplauso y abismo. Pedro Infante recibió una copia de la cinta en su casa. La escuchó solo. No dijo palabra. Cuando terminó, rebobinó la grabación y la escuchó otra vez. Y otra. Al final, apagó la máquina con un gesto lento. Se quedó sentado, mirando la pared sin verla. No llamó a Javier. Tampoco tenía que hacerlo. Entre ellos, lo no dicho pesaba más que cualquier conversación. En la industria, sin embargo, la cinta fue recibida con tensión. Para algunos ejecutivos, aquello era un acto de insubordinación disfrazado de homenaje. Para otros, una advertencia. Solís no era moldeable. No se podía manejar a voluntad. Y eso, en un negocio donde el silencio era moneda de cambio, resultaba un problema. Pero había algo que ni contratos ni amenazas podían detener. El país ya había escuchado. Y cuando un país escucha, decide instintivamente a quién va a creerle. Javier, mientras tanto, caminaba por la ciudad esa noche con las manos en los bolsillos, como si no fuera consciente de que había iniciado una avalancha. Su paso era tranquilo. No por inconsciencia, sino porque entendía perfectamente que la música, cuando se usa con verdad, no necesita publicidad. La grabación ya viajaba sola. El gesto ya era imparable. Y su nombre, asociado ahora a un acto de lealtad pública, empezaba a convertirse en algo distinto, en símbolo. El productor llegó temprano aquella mañana, más temprano de lo que permitía su ego. Caminó por el pasillo de la XW con el rostro inexpresivo, pero las secretarias notaron el temblor leve en la mano con la que sostenía la carpeta de programación. Nadie lo comentó. En ese edificio, el silencio era la forma más segura de conservar empleo. Había pasado una semana desde aquella noche en la cantina. Una semana desde la grabación clandestina. Una semana en la que la industria entera había intentado, sin éxito, contener la oleada que había provocado la voz de Javier Solís. La cinta circulaba como si tuviera vida propia. Rebotaba de cabina en cabina, de mano en mano, cruzaba barrios y llegaba a regiones donde el nombre de Pedro Infante era casi religión. No se discutía si Javier había hecho bien o mal. Se hablaba del gesto, de la valentía, de esa palabra que en México se pronuncia con reverencia. Respeto. El productor respiró hondo frente a la puerta de la sala de reuniones. Adentro, varios miembros de la directiva esperaban sentados. No querían admitir que el asunto se les había salido de control, pero también sabían que la reacción del público tenía un peso que no podía ignorarse. La industria vivía de la emoción del pueblo, y el pueblo ya había elegido bando. «Tenemos que corregir», dijo uno de los ejecutivos, un hombre de voz nasal que nunca se decidía entre el miedo y la soberbia. «¿Corregir qué?», preguntó el productor, aunque conocía perfectamente la respuesta. «La percepción. Dicen que humillaste a Pedro en la cabina. Y que intentaste callar a Solís», añadió otro, simplemente para dejar clara la gravedad de la situación. El productor sintió un sudor frío bajo la camisa. Quiso defenderse, pero sabía que cualquier palabra podría ser usada en su contra. Optó por callar. Lo habían dejado solo. Era cuestión de tiempo. En ese momento, un mensajero abrió la puerta, entregó varios sobres gruesos y salió sin decir nada. Eran cartas, decenas, cientos. Se amontonaban como ladrillos de un juicio silencioso. La mayoría tenía la misma frase escrita en la parte inferior del sobre. La voz que respeta al pasado merece el futuro. Alguien leyó una carta en voz alta.
Una mujer de Veracruz relataba cómo su padre había aprendido a vivir después de perder a su hermano escuchando canciones de Pedro. Otra misiva hablaba del valor de Javier, de cómo la dignidad se demuestra con actos sencillos. Una más, de Sinaloa, pedía a la estación que cesaran las faltas de respeto a quienes han dado alma a este país. Cada carta pesaba como sentencia. Uno de los ejecutivos finalmente habló. «Reabriremos la cabina para Pedro». «¿Disculpas públicas?», preguntó alguien. «No, algo más útil. Silencio. El público llenará los huecos». Esa era la manera de la industria. Nunca admitir culpa. Nunca aceptar derrota. Solo corregir el rumbo, como si el error hubiera sido un fenómeno natural. Pero esa mañana, aunque nadie lo dijera, el poder había cambiado de manos. Horas más tarde, Javier Solís se presentó a la estación por petición formal. No lo convocaron con cortesía, tampoco con hostilidad. La invitación tenía un tono neutro, como si quisieran borrar la semana entera. Aún así, él fue, porque los escenarios donde se construyen las leyendas no siempre están hechos de luces. A veces, son oficinas grises con puertas que rechinan. Al entrar en la cabina, vio al productor esperándolo junto a la mesa de controles. El hombre intentó sonreír, pero la mueca le quedó torcida. «Solís», comenzó. «Lo de la semana pasada fue un malentendido». Javier lo escuchó sin parpadear. No interrumpió. No ofreció salida. Dejaba que las palabras cayeran por su propio peso, y ese peso era enorme. «El asunto ya está resuelto», prosiguió el productor. «Pedro regresará a grabar cuando lo desee. Tú también. Todo sigue igual». Javier observó la cabina, el micrófono, los cristales donde tantas voces habían quedado atrapadas para siempre. Apoyó suavemente la taza de café que le habían ofrecido, y que no había probado, sobre la mesa. «Las palabras pesan», dijo finalmente. Luego guardó silencio. No añadió reproche, amenaza, ni sermón. No era necesario. Ese gesto, esa frase contenida, era más profunda que cualquier debate. El productor asintió, humillado pero resignado. Javier se dio media vuelta y salió de la cabina. Esa puerta, al cerrarse, sonó como el final de una batalla. Esa tarde, Pedro Infante llegó a la XLW, sin periodistas, sin escándalos, sin escoltas. Caminó por el pasillo con su paso firme y sencillo. Saludó a todos, como siempre hacía, y entró a la cabina para grabar una canción que llevaba semanas preparando. Cuando lo anunciaron en la consola, varios empleados se reunieron discretamente en la puerta para verlo cantar. No por morbo, sino porque esa escena, Pedro de vuelta, en su sitio, con su dignidad intacta, tenía un aire de restitución silenciosa. Nadie mencionó la humillación. Nadie mencionó a Javier. Pero todos sabían por qué Pedro estaba allí otra vez. Esa noche, México escuchó la nueva grabación. Algunos oyentes dijeron que Pedro sonaba más fuerte, otros que sonaba más triste. Pero la mayoría coincidió en algo indefinible. Su voz llevaba un agradecimiento oculto. Años después, cuando la historia dejó de ser chisme y se volvió mito, muchos la contarían con variaciones. Que Javier enfrentó a todos los ejecutivos, que Pedro lloró, que la XCW tuvo que pedir disculpas públicas, que la industria se dividió en bandos. Pero los que estuvieron allí, los pocos que vieron la escena verdadera, siempre coincidieron en un punto. La reacción de Javier Solís no fue un grito ni un desafío, fue un acto de carácter. Y eso, en México, pesa más que cualquier escándalo. El país guardó silencio, pero un silencio diferente, un silencio que admira, un silencio que agradece, un silencio que entiende que algunos gestos no necesitan micrófono para quedarse en la memoria. Y así, entre rumores, cintas clandestinas, cartas de provincia
y miradas que hablaron solas, nació un capítulo más de la leyenda de Javier Solís, el hombre que cantaba con la garganta y respondía con dignidad.